Hola, bienvenidos a la Escuela Bíblica Dominical de Niños y Niñas de la Iglesia Casa de Oración Maracay. Hoy continuaremos aprendiendo acerca de la maravillosa y verdadera historia del libro Sin Palabras. Y aprenderemos hoy acerca de la página roja. ¿Alguna vez has tenido que esperar mucho tiempo por algo que querías? Tal vez un regalo especial de cumpleaños. A veces, al esperar por algo que queremos mucho, parece una eternidad. Pero qué lindo es cuando finalmente recibes lo que te fue prometido. Desde que Adán y Eva pecaron contra Dios, han habido personas esperando que Dios cumpliera su promesa. Aprendimos acerca de Dios y su hermoso hogar cuando vimos la página dorada en nuestro libro Sin Palabras. Luego vimos la página oscura. El mundo entero estaba en la oscuridad debido al pecado. Pero Dios amaba al mundo e hizo una maravillosa promesa. ¿Recuerdas cuál era esa promesa? Sí, un Salvador que vendría para quitar nuestro pecado. La página roja del libro Sin Palabras nos habla del Salvador prometido. Escucha cuidadosamente y encontrarás por qué. Muchos años pasaron. Cada nueva generación pensaba que tal vez ellos serían los que verían al Salvador. Quizás algunos aún pensaban que Dios se había olvidado de su promesa. Entonces, un día, algo maravilloso sucedió. En su plan perfecto, en el tiempo exacto, Dios envió un ángel a la tierra con el mensaje esperado. El ángel fue a una jovencita llamada María, quien vivía en el pueblo de Nazaret, en Israel. El ángel le dijo a María que Dios la había escogido para ser la madre del bebé que era el prometido de Dios. Él sería el Salvador que el pueblo de Israel había esperado. María estaba comprometida con un hombre llamado José. Dios también envió un ángel a José con las buenas nuevas. El ángel le dijo a José: María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. María y José y toda la gente necesitaban a un Salvador que perdonara su pecado. Tú también necesitas a un Salvador que perdone tu pecado. Dios sabía que tú nunca podrías quitarte tu propio pecado. Naciste queriendo hacer cosas a tu manera. La Biblia dice: no hay justo ni aun uno. No hay nadie perfecto como Dios. Los deseos pecaminosos con los cuales naciste en tu corazón se manifiestan por tus acciones. Cuando eres egoísta y rehusas compartir tus cosas, tomas algo que no te pertenece o dices cosas malas a alguien, estás manifestando tu corazón pecaminoso. Todo pecado va en contra de Dios, porque desobedece las leyes de Dios. Tu pecado te separa de Dios, y la Biblia dice que mereces estar separado de Él para siempre, en un lugar de sufrimiento y castigo llamado el infierno. No hay nada que puedas hacer para deshacerte de tu pecado. Solo el Salvador prometido de Dios pudo venir para quitar tu pecado. María y José y toda la gente necesitaban también tener sus pecados perdonados. El ángel le dijo a José que el Salvador nacería a través de María. Antes que naciera el bebé, María y José tenían que viajar a Belén para ser registrados para los impuestos. Pero así fue exactamente como Dios lo había planeado. Él había dicho muchos años antes, a través de sus profetas, que Jesús nacería en Belén. Llegando a Belén, María y José tuvieron que quedarse en un establo porque no pudieron encontrar ningún otro lugar. Pronto, Jesús, el propio Hijo de Dios, nació. María le envolvió en pañales y le puso en un pesebre, allí donde se pone la comida de los animales. Las primeras personas que oyeron que el Salvador había nacido eran pastores. Mientras cuidaban sus ovejas, en las colinas aquella noche, un ángel resplandeciente apareció y les habló palabras maravillosas. No teman, les dijo el ángel, traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para toda la gente. Ha nacido este día en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¡Qué buenas nuevas! Dios había cumplido su promesa y envió a un Salvador. Aunque el mundo estaba en la oscuridad del pecado, Dios estaba mostrando su gran amor hacia el mundo.
Dios te ama a ti también a pesar de tu pecado. La Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Sabemos de la Biblia que Dios es el creador del universo, el que hizo las estrellas, el sol, la luna y la tierra. Él es quien también te hizo a ti. Él sabe todo acerca de ti. Él aún sabe acerca de tu pecado. Dios es santo, completamente sin pecado, pero Él quiere tener una amistad especial contigo. Dios te ama a pesar de tu pecado. Dios ama al mundo entero a pesar de que está en la oscuridad del pecado. Él ama al mundo tanto que cumplió su promesa de enviar a un Salvador, su propio Hijo. El ángel les dijo a los pastores que encontrarían al bebé en un pesebre. Luego, el cielo de repente se llenó con ángeles, alabando a Dios. Fue una cosa asombrosa. Cuando los ángeles habían desaparecido, los pastores se dieron prisa para ir a Belén y encontraron al bebé Jesús en el pesebre. Ellos salieron del establo llenos de gozo y alabando a Dios por su regalo maravilloso. Mientras que pasaban los años, Jesús creció de ser un niño, un joven y finalmente un adulto. En toda su vida, la Biblia dice que Jesús jamás pecó. Él perfectamente obedeció todas las leyes de Dios. Como adulto, Jesús hizo muchos milagros, cosas que solamente Dios puede hacer. Quizás has oído algunos de esos milagros que Jesús hizo. Jesús hizo esos milagros para enseñar a la gente acerca de Dios y su hogar celestial. Él quería que la gente creyera que Él era Dios el Hijo. Pero había personas que no creían. Algunas personas odiaban las cosas que Jesús enseñaba y hacía. No querían pensar acerca de su pecado y su necesidad de ser perdonados. Arrestaron a Jesús porque Él decía que era Dios. El gobernador romano sentenció a Jesús para que fuera crucificado, clavado sobre una cruz de madera, que era una forma común de muerte para los criminales. Los soldados romanos castigaron a Jesús con látigos, le escupieron y le pusieron una corona de espinas en la cabeza. Después, él tuvo que cargar su pesada cruz a través de la ciudad a un monte fuera de Jerusalén, mientras las multitudes se reían y se burlaban de él. Los soldados martillaron los clavos en la mano y los pies de Jesús, clavándole una cruz de madera rústica. Después la cruz fue levantada y enterrada en su lugar entre dos criminales, quienes también fueron sentenciados a morir. Muchas personas se reunieron alrededor de la cruz. Hubo personas que vinieron para burlarse. Hubo soldados que echaron suertes para ver quién ganaría la túnica de Jesús. Pero también hubo personas llenas de gran tristeza. María, la madre de Jesús, estaba allí, mirándole a su hijo morir. Algunos de los seguidores de Jesús estaban allí, también mirándole con tristeza sin poder hacer nada. Por 6 largas horas, Jesús estuvo colgado en la cruz en gran agonía. Los 2 criminales colgados a cada lado de Jesús estaban en dolor también. Ellos eran ladrones y merecían su castigo, pero Jesús no había hecho nada malo. Mientras él miraba a la multitud burlona y a los soldados echándose suertes, los mismos que lo habían clavado allí, Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Luego Jesús exclamó: consumado es, e inclinó la cabeza y murió. El plan de Dios ahora se había cumplido. Jesús, el Salvador prometido, tomó el castigo por el pecado del mundo. Dios estaba castigando al Señor Jesús por tu pecado. Él pagó el precio para cada cosa pecaminosa que tú has hecho. Jesús dio su sangre y murió en la cruz por ti. La Biblia dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. No se hace perdón de pecados. Desde el tiempo que Adán y Eva pecaron, Dios había dicho que el pecado podía ser pagado solamente por la muerte y el derramamiento de sangre. Por eso la página roja de nuestro libro Sin Palabras nos recuerda el Salvador prometido. Nos recuerda la preciosa sangre que fluyó del cuerpo de Jesús en la cruz. Jesús sabía que la única forma que tú podías ser perdonado fue que Él muriera en tu lugar. Y lo hizo voluntariamente. Aunque no tenía ningún pecado propio, Jesús estaba dispuesto a tomar el castigo por todo tu pecado para que tú no tengas que estar separado de Dios.
Dios probó su amor por ti cuando Jesús tomó el castigo por tu pecado. Él era el Salvador prometido, quien tomó el castigo por el pecado del mundo. Un amigo de Jesús obtuvo permiso para quitar su cuerpo de la cruz. Con amor, él envolvió el cuerpo de Jesús en lienzo y luego lo llevó a una tumba nueva y lo puso adentro. Se colocó una gran piedra para asegurar la entrada de la tumba. Los seguidores de Jesús estaban profundamente tristes, confundidos y atemorizados. No entendieron por qué habían pasado esas cosas y estaban preocupados, que ellos también morirían porque eran amigos de Jesús. 3 días después de la muerte de Jesús, algunas mujeres que eran sus amigas llegaron a la tumba. Ellas querían poner especias en las arrugas del lienzo como era la costumbre. Llegando al jardín donde estaba la tumba, se sorprendieron al ver que la gran roca estaba puesta a un lado. Al pensar que alguien se había robado el cuerpo de Jesús, una de las mujeres corrió a decirles a los otros seguidores de Jesús. Pero mientras las otras mujeres se quedaron, un ángel resplandeciente apareció de repente. Ellas debieron de haber estado emocionadas por las palabras de los ángeles. Yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. Vayan rápido y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Con sus corazones latiendo de alegría, las mujeres salieron deprisa para darle a los discípulos la noticia que Jesús estaba vivo. Esa fue la noticia emocionante que las mujeres corrieron a decir a los discípulos, pero fue difícil para los discípulos creer. 2 de ellos, Pedro y Juan, corrieron a la tumba para ver por sí mismos. Cuando llegaron, encontraron la piedra movida y la tumba vacía, con los lienzos dejados a un lado. Mientras salían de la tumba, se preguntaban si esa era realmente la verdad. ¿Podría Jesús estar vivo? Tú y yo sabemos que es verdad. Si tú conoces al Señor Jesús como tu Salvador, puedes darle gracias a Dios por cumplir su promesa de enviar a un Salvador a morir por ti. Puedes darle gracias que Él te salvó del castigo del pecado. Dale gracias que le perteneces, que puedes vivir para agradarle y que un día vivirás en el cielo con Él. Dios te ha dado un regalo maravilloso al enviar a su Hijo a morir por ti. La Biblia dice, gracias a Dios por su don inefable. Una buena manera de comenzar cada mañana es decir, una oración dando gracias a Dios por el regalo de su Hijo. Es tan maravilloso saber que es verdad. Jesús vive. Los discípulos que salieron de la tumba aquel día se preguntaron si en realidad era verdad. ¿Podría Jesús estar vivo? Pronto el Señor Jesús resucitado probaría que era la verdad. Jesús no solamente volvió a la vida, hoy día vive en el cielo. Él está ocupado preparando hogares especiales para los que han creído en Él como su Salvador. ¿Estarás listo para ir a vivir en uno de esos hogares algún día? Hoy has oído la verdad acerca de cómo Jesús murió en la cruz, tomando el terrible castigo por tu pecado y resucitó. ¿Crees que Él murió y resucitó por ti? La Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Creer en el Hijo significa poner tu confianza completamente en el Señor Jesús como el único que puede perdonarte. Cuando crees en Él, la promesa de Dios es que tendrás vida que permanece para siempre en el cielo. Tu pecado será perdonado y serás cambiado en tu interior para que puedas vivir para agradar a Dios. ¿Creerás hoy para tener la vida eterna de Dios? Si es así, inclina la cabeza, cierra tus ojos y dile al Señor Jesús, Señor Jesús, sé que he pecado. Creo que moriste y volviste a vivir para poder perdonar mis pecados. Te recibo ahora como mi Salvador. Gracias por hacerme tu Hijo. Amén. Ahora haremos unas preguntas de repaso. ¿Qué mensaje llevó el ángel a María? ¿Qué promesa cumplió Dios en enviar a su Hijo al mundo? ¿Qué mensaje llevó el ángel a los pastores? ¿Cómo es Jesús diferente de todas las personas en el mundo? ¿Cuáles son algunas de las cosas que ocurrieron a Jesús antes que fuera crucificado? ¿Qué le pidió Jesús a Dios con la multitud y los soldados que lo crucificaron?
¿Qué nos dice 1 Corintios 15, 3, 4 acerca de lo que Cristo hizo? ¿Por qué estaba Jesús dispuesto a morir en la cruz? ¿Qué pasó al cuerpo de Jesús después de que Él murió? ¿Qué les dijo el ángel a las mujeres que llegaron a la tumba de Jesús 3 días después de que Él había muerto? Si Jesús es tu Salvador, ¿qué debes recordar de hacer frecuentemente? ¿Qué promete Dios que pasará si tú crees en el Señor Jesús? En la Biblia está escrita la verdad. Recordemos que 1 Corintios 15, 3, 4 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué pensarías si tu hermano o tu hermana estuvieran dispuestos a tomar tu castigo por algo que tú hiciste? Es posible que te sea difícil creer que ellos pudieran hacer tal cosa. ¿Sabes que alguien hizo exactamente eso por ti? Y es el Señor Jesús. En la Biblia, la palabra de Dios nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. El Señor Jesús, el Hijo perfecto de Dios, murió en la cruz para tomar el castigo por las cosas malas que tú y yo pensamos, decimos o hacemos. Conforme a las Escrituras, la Biblia, la santa palabra de Dios, dijo que estas cosas ocurrirían y así pasó. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Después que Jesús murió, su cuerpo fue puesto en una tumba. Pero Él no se quedó muerto. 3 días más tarde, Él volvió a la vida, conforme a las Escrituras. Puedes saber que es la verdad porque está escrito en la Biblia, que es la palabra de Dios. Porque Jesús murió por tus pecados y volvió a la vida, tú puedes tener tus pecados perdonados si crees en Él como tu Salvador. Y tendrás la oportunidad de hacerlo en cualquier momento, en el momento que tú lo decidas. Si tú ya lo has recibido al Señor Jesús en tu corazón, sabes que Dios cumplió su promesa de enviar a un Salvador para morir por tu pecado. ¿Le has dado gracias por cumplir esa promesa? Debes hacerlo cada día. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 3, 4. 1 Corintios 15, 3, 4. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 3, 4. Dios te bendiga grande.